Ayudé a mi hijo con $20,000 para la boda de sus sueños. Era todo lo que tenía. Pero en medio de la ceremonia, delante de todos los invitados, le agradeció a otra mujer y la llamó su verdadera madre. Y ahí entendí. Él nunca me vio. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Antes de empezar a contar mi historia, cuéntame una cosa. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Me encantaría saber desde dónde me sigues. El salón estaba deslumbrante esa noche. No lo negaré. Las lámparas de cristal reflejaban luces suaves sobre las mesas impecablemente arregladas. Todo parecía sacado de un sueño caro. Copas brillantes, flores en tonos pastel, músicos tocando un jazz delicado que apenas se escuchaba entre las conversaciones y risas. Era la boda de mi hijo, Alejandro. Él estaba guapísimo. Alejandro siempre fue un chico vanidoso, y con ese smoking hecho a medida parecía uno de esos actores de cine antiguos. A su lado, Roberta irradiaba felicidad. Los dos parecían realmente hechos el uno para el otro. Yo, Celeste, de 69 años, me quedé allí, en una mesa más al fondo. Ni muy cerca, ni tan lejos. Lo suficiente para ser olvidada sin que se notara. La tarjeta con mi nombre estaba sobre el plato, con un error tonto que nadie notaría. Pero yo sí lo noté. Claro que lo noté. La madre de la novia, Raquel, fue llamada para dar un discurso. Y lo hizo con lágrimas en los ojos y palabras que sonaban ensayadas, pero funcionaron. Hablaron de amor, de crianza, de orgullo. La audiencia aplaudió. Yo sonreí, discretamente. No estaba allí para competir. Pasado un tiempo, oí el tintineo de una cuchara en un vaso. La música cesó y el silencio invadió el salón. Alejandro se levantó con esa sonrisa que conozco desde que era un niño. «Quiero hacer un agradecimiento especial», dijo. Mi corazón se aceleró. Por un segundo, solo un segundo, creí que me miraría. Que diría algo sobre las noches sin dormir, las fiebres que enfrenté con él en brazos, los cumpleaños hechos con lo que tenía en la despensa. Pero no. Giró la cara hacia el lado opuesto al mío. Quiero agradecer a la mujer que fue mi base durante todo esto, la persona que me acogió con tanto cariño y amor, mi verdadera madre, Raquel. Sentí un nudo formarse en la garganta. Vi a la gente girar la cabeza, mirarla a ella, luego a mí, con esa mirada un poco incómoda. Raquel se llevó la mano al pecho, emocionada, como si fuera la protagonista de una película. Mi hijo, el mismo que dormía con la cabeza en mi regazo cuando era pequeño, ahora ofrecía su amor materno a otra mujer. No lloré, no reaccioné. Solo respiré hondo y mantuve mi rostro sereno. Hay dolores que no necesitan escándalo. Queman en silencio. Alguien susurró cerca de mí. ¡Qué hermoso homenaje! Yo no respondí. Simplemente me quedé allí, inmóvil, observando la llama de una vela parpadear frente a mí. Una llama pequeña, persistente, pero débil. Y pensé, así es como una madre desaparece, poco a poco, sin que nadie se dé cuenta. Mientras los invitados se apiñaban en el centro del salón, encantados con el primer baile de los novios, yo me quedé sentada, inmóvil. Los aplausos, las sonrisas, los flashes. Todo parecía distante, como si estuviera detrás de un cristal grueso. Vi a Alejandro girar a Roberta con ligereza, los ojos brillando como nunca. En ese instante, una sensación amarga me invadió. Aquello no era solo un descuido, era un retrato claro de quién se había convertido. Y lo más difícil de admitir fue que yo permití que esto sucediera. Mi corazón retrocedió en el tiempo, a una tarde gris de marzo, hace tantos años. Era 1978. El tipo de día que ya empieza raro, ¿sabes? La lluvia caía sin parar y yo todavía estaba trabajando, con los pies doloridos y el uniforme mojado cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de una mujer me dijo algo que nunca olvidaré.
Mi hermana y su marido habían sufrido un accidente y no habían resistido. Recuerdo que solté todo y salí corriendo, ni siquiera lo pensé. Cuando llegué al hospital, empapada de pies a cabeza, mi mirada fue directo a ese niño sentado en el borde de la camilla. Era Alejandro, tenía 5 años, tan pequeño y tan frágil. Tenía las manos sucias, las mejillas rayadas por lágrimas y hollín. Se encogía como si quisiera desaparecer. Repetía bajito, mamá, mamá, como si dijera un hechizo para traerla de vuelta. Vinieron a preguntarme si podía quedarme con él. Por ahora, dijeron. Pero yo ni esperé que terminara la frase. Sabía, en el fondo, que no sería por poco tiempo. Yo era muy joven, tenía solo 22 años y trabajaba en un hospital como enfermera. Trabajaba mucho y ganaba poco, y apenas me las arreglaba para mí misma. Pero esa noche, cuando él se durmió en mi regazo, con el rostro aún caliente por el llanto, lo entendí. A partir de ese momento, sentí que necesitaba cuidarlo, dar todo de mí para que él estuviera bien. Cuidar de Alejandro fue como caminar en la oscuridad con una linterna débil en las manos. Tropezaba mucho, cometía errores, pero nunca dejé de seguir adelante. No tenía experiencia ni recursos. Era demasiado joven, demasiado sola, y aún así, cada decisión que tomé fue con el corazón. Hubo noches en que él lloraba, y yo también. Él, extrañando a su madre. Yo, con miedo de no estar siendo lo suficientemente buena. Aprendí a ser madre intentando, equivocándome, intentando de nuevo. Y lo fui, todos los días. Por eso, cuando lo vi allí delante, adulto, seguro, rodeado de gente y sonrisas, y cuando lo oí dedicar su agradecimiento más sincero a otra mujer, como si yo nunca hubiera existido, aquello me rompió por dentro. No fue solo lo que dijo, fue lo que no dijo, fue el silencio, la ausencia. Era como si los años de lucha, de renuncia, de amor silencioso hubieran sido borrados con una única frase. Él ofreció su gratitud a alguien que llegó después y me dejó con las manos vacías. En ese momento entendí algo que costó caro aprender. Cuando uno se entrega por completo, sin dejar un pequeño espacio para sí, corre el riesgo de desaparecer de su propia historia. Y allí, sentada en silencio, con una sonrisa disimulada en el rostro y una opresión en el pecho, me di cuenta que tal vez amé tanto que me volví invisible. Trabajar doble se volvió mi normalidad. Pasaba los días en el hospital y los fines de semana iba directo al hogar de ancianos al otro lado de la ciudad. ¿Dormir bien? Olvidé cómo era. Y el amor... el amor quedó guardado en una cajita que nunca más abrí. Ningún hombre quería saber de una mujer cansada, oliendo a alcohol hospitalario, que cargaba a un niño triste de la mano. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Mi cabello se volvió gris antes de los 40. Nunca me sobró dinero para la peluquería, ni para viajes, ni siquiera para un día entero de descanso. Pero aún así, me esforzaba. Dios mío, cómo me esforzaba. Cuando no podía comprar regalos, inventaba cosas. Usaba cartón para construir castillos, las cajas de zapatos se convertían en mundos en miniatura. Hubo una vez que pasé noches cosiendo un disfraz de Batman, usando pedazos de bata vieja y hilo azul. Todo por él. No podía darle todo, pero quería que tuviera buenos recuerdos. Siempre me llamó Tía Celeste, desde pequeño, pero nunca tocamos el tema. Yo me decía a mí misma que era demasiado joven para entender. Y después, bueno, el tiempo fue pasando y lo fui dejando. En el fondo, no sabía si él entendía realmente lo que aquello significaba. ¿Pensaría que yo era solo una tía que lo crió porque quiso? ¿O creería que su madre algún día regresaría? El día que cumplió 18 años, decidí contarlo todo. Me senté con él en la cocina, después del café, y le expliqué que no era mi hijo de sangre, que lo acogí después del accidente, que legalmente lo adopté. Ni siquiera levantó los ojos del tazón, solo dijo, con demasiada naturalidad, «Ya lo sabía, no eres exactamente mi madre».
sentí que el suelo se hundía, pero respiré hondo. Solo pensé que merecías saberlo bien, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque mi corazón se desmoronaba por dentro. Él se encogió de hombros. Gracias, supongo. Luego se levantó y dejó el tazón en el fregadero como si fuera una conversación cualquiera. Me quedé allí, sentada, intentando convencer a mi corazón de que era solo la edad, la etapa, su forma de ser. Pero esa frase se quedó atrapada dentro de mí, como un peso frío en el pecho. No eres exactamente mi madre. Estuve allí en cada fiebre, cada pesadilla, cada tarea olvidada. Cosí, cociné, le canté suavemente para que durmiera. Di todo lo que pude. Pero, al final, no era nada. Incluso con todo, permanecí. Permanecí por amor, por él. Seguí haciendo lo que siempre hice, cuidando, entregándome, esperando. Vi a Alejandro crecer ante mis ojos. Ese niño frágil que cabía en mis brazos pasó a mirarme desde arriba, más alto que yo, con voz firme y paso seguro. Pero incluso cuando él empezó a cambiar, a distanciarse, yo nunca dejé de ser madre. Y entonces, Roberta llegó. Roberta entró en la vida de mi hijo como quien ya conoce el camino. Era diferente de todo lo que él ya había traído a casa. Siempre arreglada, de habla pausada, elegante incluso demasiado para encuentros sencillos. Su sonrisa era bonita, pero los ojos, fríos, calculadores, nunca se posaron realmente en mí. La primera vez que la vi, me aseguré de preparar la tarta de pollo que Alejandro amaba desde niño. Era el plato que yo hacía en sus cumpleaños, cuando el dinero era poco, pero el cariño era grande. Pasé toda la tarde cocinando. Ella le echó un vistazo al plato y dijo con un aire demasiado educado: «Ah, yo no como gluten». Pasó la cena hablando de negocios, inversiones, propiedades de lujo. Alejandro la escuchaba como un niño atento al boletín de la profesora. Ni siquiera parecía notar que el plato estaba igual que siempre, con el sabor de casa. Al salir, ella me dio un abrazo rápido, de esos que apenas tocan la piel. «Gracias, Celeste», solo eso. Como quien agradece a la cajera por empacar las compras. Aún así, intenté no juzgar. Me dije a mí misma que quizás solo necesitaba tiempo, pero ese tiempo nunca llegó. Con el paso de los meses, Alejandro se fue alejando. Las llamadas que antes venían los domingos empezaron a escasear. Primero quincenales, después una vez al mes. Después, solo cuando él necesitaba algo, un documento, una información, una firma. Nunca más preguntó cómo estaba yo. Empecé a oír más sobre Raquel, su madre, que sobre mi propio hijo. Ella organizaba los almuerzos, ayudaba con los viajes, participaba en la elección de los muebles. Era ella quien estaba a su lado. ¿Yo? Nunca me llamaron, ni para un simple té de la tarde. El compromiso no lo anunció él. Yo lo descubrí por una publicación en las redes sociales. La propia Roberta me etiquetó, después de que todos ya habían comentado. Respondí con un corazón. Nadie dijo nada, ningún gracias, ningún gesto. Una semana después me encontré con una vecina antigua en el mercado. Ella sonrió. «Felicidades por la boda de Alejandro. El bridal shower fue hermoso. Debes haberlo amado, ¿verdad?» Yo solo reí y dije que no pude ir. La verdad es que nadie me dijo que hubo uno. No fue algo directo. Fue sutil, como quien va borrando a una persona de la foto. Una invitación que no llega. Una reunión de la que no se habla. Una elección de palabras que me deja fuera. Y Alejandro no solo lo permitió, se adaptó. Aceptó la ausencia de mi presencia como si fuera natural. Y eso, más que todo, fue lo que más dolió. Estaba arreglando unas cajas antiguas en el armario cuando encontré una carpeta con papeles amarillentos por el tiempo. En medio de ellos, un dibujo hecho con crayones casi borrado me llamó la atención. Era simple, infantil, pero conmovedor. Yo y Alejandro de la mano,
con un sol enorme y sonriente sobre nosotros. Abajo, con letras torcidas, él escribió: Yo y mamá. Aquello me paralizó. Recordé al instante cuando él finalmente empezó a llamarme así, después de años diciendo tía Celeste, con cierta distancia. Lloré ese día, en silencio, escondida en el baño, no por el nombre, sino por el reconocimiento, por el sentimiento de pertenencia. Fueron tantos años intentando ser suficiente, esforzándome por ocupar un espacio que no era originalmente mío, pero que yo abracé con todo el amor del mundo. Y allí estaba yo, tantos años después, con aquel papel en las manos, sintiéndome como una figurante en su vida. Poco tiempo después, él apareció en mi puerta, sin avisar. Era un miércoles común. Yo estaba doblando toallas recién sacadas de la secadora, distraída con el ruidito constante de la máquina. Cuando oí el timbre, mi corazón dio un salto. Todavía me sorprendo deseando esas visitas inesperadas, como si eso significara que él todavía piensa en mí de vez en cuando. Abrí la puerta y allí estaba él. Sonrisa ausente, mirada apurada. Entró sin decir mucho, como si estuviera en una casa que no visitaba hacía años. Miró a su alrededor, paseando los ojos por muebles que él mismo ayudó a montar cuando era adolescente, pero no comentó nada. Fue directo al punto. Roberta y yo estamos viendo lugares para la boda. Me quedé en silencio, solo observando mientras él hablaba. Dijo que habían encontrado un espacio hermoso, con vista a la ciudad, de esos con terraza moderna y ambientes abiertos, ideal para fotos, para grabaciones, para impresionar a los invitados. La madre de Roberta ya dio una parte, continuó él, con un tono de quien quiere evitar incomodidades. Pero todavía falta una cantidad considerable. Respiró hondo, como si estuviera intentando suavizar el impacto. Serían 20,000. Por un instante, creí haber entendido mal. ¿Dólares? Pregunté, intentando disimular la sorpresa. Él asintió, con naturalidad, como si fuera algo simple. Es la boda de tu hijo, dijo él, con una impaciencia casi imperceptible, pero presente. Siempre dijiste que querías que fuera un día especial. Me quedé mirándolo, intentando entender si él todavía veía quién era yo. Porque en ese momento no era solo el dinero lo que pedía, era todo lo que yo podía ofrecer. Era como si él extendiera la mano no por ayuda, sino por obligación, como quien recoge algo que cree que ya es suyo. Tal vez nunca dejé de ser invisible, simplemente no quería verlo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, la misma donde, años atrás, yo cortaba las cortezas de su pan, donde lo ayudaba con las tareas de la escuela. Pero ahora el ambiente era otro. Tomé mi taza de té con ambas manos para intentar ocultar la incomodidad. Ese dinero, empecé, con la voz un poco quebrada, es lo que reservé para emergencias, una hospitalización, un imprevisto, o, quién sabe, para no dar trabajo a nadie al final de mi vida. Me miró sin pestañear, luego se reclinó, cruzando los brazos como si estuviéramos discutiendo cualquier detalle. Si usted me ama de verdad, no va a dejar que esto se interponga entre nosotros por dinero, dijo él, y fue allí donde mi corazón se encogió, porque era mi hijo. El niño que cargaba en brazos cuando se enfermaba, a quien vigilaba por las rendijas de la ventana esperando que volviera de las fiestas, aquel por quien recé tantas veces en silencio. Pero ahora era un extraño con un rostro familiar. Suspiré e intenté sonreír, aunque nada en mí le encontraba gracia. Dame un día, dije bajito. Lo resuelvo. Se levantó deprisa, cogió el celular de la mesa. Gracias, mamá. Roberta se sentirá aliviada. Ya cerramos con el lugar. No preguntó cómo lo conseguiría, ni si eso me dejaría sin nada. Simplemente se fue. Dejó la puerta abierta, como si fuera a volver pronto, pero no volvió. A la mañana siguiente, caminé hasta el banco. Intenté ignorar el dolor en el estómago. Hice el retiro completo de mis ahorros. La cajera me miró como queriendo preguntar, pero se quedó en silencio. Firmé los papeles con calma,
aunque por dentro yo temblaba como una hoja al viento. Llegué a casa, escribí el cheque y lo coloqué en el sobre con cuidado, como si eso hiciera todo más ligero. Lo dejé en la terraza, esperando que Alejandro apareciera. Pero quien vino fue Roberta. Cogió el sobre sin tocar el timbre, sin mirar dentro, sin decir una palabra. Los días fueron pasando. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún gracias. Era como si aquel gesto hubiera sido una obligación mía, como si mi silencio fuera esperado, como si mi amor fuera una deuda eterna y no una elección. Y allí, sentada de nuevo en esa misma mesa, sola, entendí que hay momentos en la vida en que el mayor dolor no viene de la falta de gratitud, sino de percibir que dejaste de existir en las prioridades de quien más amaste. Cuando comenzaron los preparativos para la boda de Alejandro, enseguida me di cuenta de que mi papel sería discreto. Las decisiones se tomaban sin mí. Yo solo me enteraba después, cuando ya todo estaba listo. Una vez recibí un correo electrónico de Roberta, corto, directo. Me pedía que eligiera un atuendo en tonos neutros para no desentonar. Simplemente respondí que sí. No hubo respuesta. Aún así, me esforcé. Quería estar presente, aunque silenciosa. Llegué temprano el día de la ceremonia. Elegí un vestido coral. No era llamativo, pero tampoco se apagaba. Era un color que siempre me había parecido bonito, pero nunca tuve el valor de usar. La dependienta de la tienda dijo que iluminaba mi rostro, y por alguna razón, ese día, decidí creerle. Lo mandé a ajustar con cariño. Pagué más por un tejido de forro que no marcara. Me ondulé el cabello ligeramente y me rocié ese perfume antiguo que solo uso en ocasiones especiales. Incluso saqué de la cajita los pendientes de perlas que Alejandro me dio cuando se graduó. Guardé esos pendientes por años, como un símbolo de orgullo y afecto. En el salón nadie vino a recibirme. El joven de la organización solo confirmó mi nombre y señaló con el dedo Mesa 17. Fui caminando hasta allí. Estaba cerca de la puerta de la cocina, casi entre bastidores. Me senté despacio, intentando ignorar la incomodidad en el pecho. Afuera, vi que ya estaban tomando fotos en el jardín. Roberta, hermosa, en el centro. Alejandro a su lado, sonriendo. Raquel, la madre de Roberta, posaba con la mano apoyada en el hombro de él. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Nadie me llamó para participar. Ni siquiera un saludo. Me quedé allí, esperando, como si aún hubiera una oportunidad de que alguien me notara. Pero no vino invitación para una foto, ni un gesto. Más tarde, cuando los invitados empezaron a circular, Roberta pasó por mi mesa. Me lanzó una sonrisa rápida, sin dejar de andar, y comentó con un tono ligero, pero afilado. «Vaya, ese vestido, bastante atrevido, ¿no?» Abrí la boca para responder, pero ella ya me estaba dando la espalda. Me quedé parada por un segundo y luego doblé con cuidado la servilleta en mi regazo. Alicé el tejido del vestido e intenté recordar cómo sonreír, como si aquello no me hubiera atravesado. Aprendí, con el tiempo, a encoger ciertos dolores, a empujar a un rincón del alma todo lo que pulsa, todo lo que podría hacerme llorar en público. Así era como lograba pasar por situaciones que dolían más de lo que estaba dispuesta a admitir. La boda fue hermosa, nadie puede negarlo. Todo estaba impecable, el sonido de la orquesta, la decoración ligera, casi mágica, los votos bien escritos, ensayados como sacados de una película. Alejandro estaba elegante, imponente, distante. Ya no era aquel niño que corría por la casa descalzo y me llamaba en medio de la noche solo para saber si yo todavía estaba allí. Ahora era un hombre hecho y derecho, rodeado de personas que parecían haber tomado mi lugar. En la recepción me quedé callada, en mi rincón. Todos reían, brindaban, se turnaban para las fotos. Raquel parecía una reina, sonriente, confiada, yendo de mesa en mesa como si recibiera a amigos de toda la vida.
Roberta también estaba radiante, con ese brillo de novia enamorada. Y Alejandro sonreía para todos, menos para mí. Era como si me hubiera vuelto invisible. En cierto momento anunciaron los discursos. Raquel fue la primera. Habló con emoción sobre su hija, sobre cómo la unión de los dos representaba un sueño. Y luego agradeció a Alejandro, con lágrimas en los ojos, por haber entrado de corazón en su familia. Todo el salón aplaudió. Enseguida, Alejandro tomó el micrófono. Su rostro tenía un brillo especial. Respiró hondo y dijo que quería homenajear a alguien muy especial, alguien que había sido su pilar durante toda esa etapa. Por un instante, mi corazón se aceleró. Quiero agradecer a la mujer que fue como una madre para mí, que me apoyó, que me guió con tanto cariño. Raquel, tú eres mi verdadera madre. Gracias por todo. Te quiero. El salón estalló en aplausos. Todos sonriendo, emocionados. Yo, allí, parada en la mesa, escuché aquellas palabras como quien recibe un golpe y finge que no lo sintió. Algunas personas me miraron por reflejo, luego desviaron la mirada. Tal vez no supieran qué hacer. Tal vez supieran demasiado. Me quedé inmóvil. Solo junté las manos sobre el regazo, con todo el cuidado del mundo. El tejido del vestido parecía quemar. Yo sonreía, sí, porque sonreír es lo que nos queda cuando no queremos llorar delante de los demás. Pero por dentro, algo se desmoronó, de una manera que yo sabía que nunca más se reconstruiría completamente. Y es eso lo que más me viene a la cabeza cuando recuerdo aquel día. No la música, no las flores, ni las sonrisas en las fotos, sino ese instante en que sonreí por fuera y me partí por dentro, en silencio. Y mientras observaba a las personas a quienes había pagado para celebrar, supe que algo tenía que cambiar. Llegué a casa tarde, con el cuerpo cansado y el corazón aún más. No encendí ninguna luz, no me quité los zapatos. Solo fui hasta el dormitorio, me senté en el borde de la cama y me quedé allí, mirando los pliegues del vestido coral esparcidos sobre mis piernas. Parecía que él también estaba exhausto, no solo por el uso, sino por todo lo que simbolizaba esa noche. Era como si aquel tejido cargara las palabras no dichas, las miradas desviadas, la ausencia que gritó más fuerte que cualquier música de la fiesta. La casa estaba sumergida en un silencio pesado, de esos que parecen conversar con uno mismo sin decir nada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de cómo todo allí era testigo de una vida entera. Los portarretratos empolvados, los álbumes que nadie ya hojeaba, los cuadros que yo misma colgué. Mis ojos se detuvieron en el armario del pasillo. Allí dentro, entre mantas olvidadas y cajas de zapatos viejos, estaba guardada una caja que no abría hacía muchos años. Sabía exactamente dónde estaba la llave, metida en el fondo del cajón de la cómoda, dentro de un sobre amarillento donde escribí, en algún momento distante, usar solo cuando no quede nada más. Aquella noche parecía ser ese momento. Me senté a la mesa con la caja abierta delante de mí, como quien revuelve un baúl de secretos que el tiempo intentó borrar. Allí dentro encontré todo lo que había juntado silenciosamente a lo largo de los años. Contratos antiguos, documentos de inversiones, cuadernos con anotaciones, recibos guardados con cuidado casi ceremonial. Entre ellos, un papel amarillento con la escritura del terreno que mi padre compró cuando yo aún era una niña. Hoy, ese pedazo de tierra valía una fortuna. Mi padre siempre decía, no hables mucho, solo estate preparada. Él nunca confió en grandes demostraciones, pero me enseñó a guardar, a prever, a protegerme en silencio. Y fue exactamente eso lo que hice toda la vida. Mientras todos me creían frágil, yo crecía firme por dentro, sin alardes. A la mañana siguiente, respiré hondo, me arreglé con calma y fui directo a la oficina del señor González, el abogado que se encargó del inventario de mi padre.
entré con una carpeta llena de papeles y un propósito que nunca me pareció tan claro. Él me recibió con esa manera tranquila de siempre, y yo fui directa. Quiero hacer cambios en mi testamento. Él me miró por encima de las gafas y preguntó, ¿desea incluir a alguien? No, deseo eliminar. Y así, sin rabia, sin lágrimas, solo con la certeza de quien finalmente entendió su propio valor, retiré a Alejandro de todo, cada centavo, cada bien, cada futuro beneficio. En su lugar, decidí crear una pequeña fundación, no algo grandioso o con mi nombre estampado. Solo algo que tuviera sentido, un fondo dedicado a mujeres como yo, madres que caminaron solas, sostuvieron hogares, criaron hijos con dignidad, pero sin aplausos. El señor González no me cuestionó. Solo asintió, como quien comprende más de lo que necesita oír. Cuando salí de allí, el sol me encontró en la puerta, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo diferente. No era orgullo, ni venganza. Era presencia. Me vi a mí misma. Me reconocí. Y entendí, al fin, que nunca estuve sola de verdad. Solo me había olvidado de verme. 2 semanas después de arreglar todo el papeleo de la fundación, cerré la puerta del antiguo apartamento por última vez. No dejé notas, no envié nuevos contactos. Simplemente me fui. Llamé a una empresa de mudanzas, acompañé cajas subiendo y bajando por el ascensor de carga, y cuando me di cuenta, estaba en un lugar que no se parecía en nada a la casa donde pasé la mayor parte de mi vida. Y eso era exactamente lo que quería. Al tercer día, el interfono sonó. La voz del portero sonaba incómoda. «Señora, hay una pareja aquí preguntando por usted. El señor y la señora García. Dejé que subieran». Cuando el ascensor se abrió, la expresión de ambos fue de quien entró en un escenario que no sabían si estaban autorizados a ver. Roberta mantuvo los ojos fijos en el suelo de mármol, como si evitara encarar cualquier evidencia de lo que veía. Alejandro miró a su alrededor, observando cada cuadro en la pared, los detalles de la alfombra, la iluminación suave. Arte elegido por mí, muebles que yo quise, sin preocuparme si combinarían con los gustos de alguien. «Mamá, ¿qué lugar es este?», murmuró él, visiblemente desconcertado. «Mi casa», respondí, con calma. Caminaban despacio, como si no quisieran tocar nada, como si estuvieran dentro de un sueño extraño. Roberta pasó los dedos por el borde de la mesa, examinando con curiosidad contenida. Alejandro se acercó a la ventana y contempló la vista por largos segundos. «No tiene sentido», dijo, finalmente. «¿Cómo conseguiste esto?» Fui hasta el rincón donde suelo preparar mi té de la tarde. Llené una taza y bebí un sorbo antes de responder, como si estuviéramos simplemente retomando una conversación antigua. Aprendí a cuidar lo que era mío. Mi padre me enseñó pronto que no necesitamos gritar para tener valor. Solo necesitamos estar listas. Alejandro me observaba como si estuviera ante una ecuación que no podía resolver. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto?», sostuve su mirada. «¿Por qué nunca quisiste saber?». Roberta intentó decir algo, pero levanté la mano con suavidad y la interrumpí. «Ahora ya no importa. No voy a justificarme más ante quien solo me escucha cuando hay dinero de por medio». Se quedaron allí, parados, sin saber muy bien cómo reaccionar. El silencio que nos envolvió no era pesado, era necesario, como si finalmente todo hubiera sido dicho, incluso sin muchas palabras. Alejandro pareció querer argumentar algo más, pero ya era tarde. Caminé hasta la terraza y me quedé de pie, frente a la ciudad. El sonido de los coches, de las bocinas y del viento se encargó del resto. Yo no necesitaba decir nada más. A la mañana siguiente, muy temprano, el interfono volvió a sonar. El portero subió con un ramo de rosas blancas en las manos y una pequeña tarjeta sin texto, solo el nombre de él escrito en la esquina. En los días que siguieron, llegaron los mensajes, primero cortos y formales, después
más largos, con tonos de arrepentimiento. Y entonces, el silencio. Roberta lo intentó de nuevo, Alejandro también, y por fin Raquel me llamó queriendo aclarar las cosas. Respondí con calma. No acostumbro a abrir espacio a personas que solo aprendieron mi nombre después de que se dieron cuenta de que ya no podían beneficiarse de él. Fueron 3 días de silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo el sonido de mi respiración mezclándose con el tic-tac del reloj, como si el tiempo estuviera intentando consolarme. Entonces el teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz parecía vacilante, casi infantil, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en un espacio que ya no era suyo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, sin rodeos. Respiré hondo. «Quiero que digas la verdad, en voz alta, para que todo el mundo la escuche. Y no por mensaje o llamada, quiero que te miren a los ojos». Del otro lado, un silencio tan largo que podría jurar que había colgado. Cuando habló, la voz salió baja, casi susurrada. «Esto me va a exponer. Va a ser vergonzoso». Yo no dije nada. No hacía falta. Algunos días después, el video apareció en internet. Sin efectos especiales, sin un fondo bonito. Solo él, sentado en una silla sencilla, frente a una estantería desorganizada. Las manos entrelazadas, la mirada vacía. Parecía más pequeño de lo que recordaba. La grabación era cruda, verdadera. Empezó vacilante, luego la voz fue cobrando firmeza, como si finalmente estuviera diciendo algo que llevaba mucho tiempo cargando. Habló de mí, de la mujer que sostuvo los pilares cuando el mundo le dio la espalda, de la madre que no solo alimentó, sino que enseñó, acogió, protegió, admitió que me ignoró, que me borró de su vida cuando apareció algo o alguien más conveniente, que me trató como figurante en el argumento de su propia historia. Dijo que no esperaba perdón, que tal vez ni lo merecía, pero que yo necesitaba y merecía ser reconocida. Lo vi una sola vez, sola, con las luces apagadas y el sonido bajo, como si estuviera espiando algo demasiado íntimo. No lloré. Tampoco sonreí. Me quedé allí, sentada en silencio, sintiendo algo que no era odio. No era venganza, era un tipo de alivio, una liberación serena. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera espacio dentro de mí para respirar. A la mañana siguiente, empecé a empacar mis cosas. Las cajas se acumulaban junto a la puerta, cada una marcada con nombres de habitaciones y recuerdos. No era una fuga, era un movimiento necesario. Me iba a Guanajuato. No para un nuevo comienzo, sino para un reencuentro. Conmigo misma, con amistades antiguas, con un pedazo de vida que dejé atrás hace décadas. Allí nadie me vería como la madre del novio. Sería solo yo, con mi nombre, mi historia, mi presencia. Un día antes de la mudanza, el portero me entregó un sobre. Papel amarillento, dirigido a mano. El trazo era inconfundible. Alejandro. Dentro, varias hojas escritas por ambos lados. Él recordaba momentos que yo creía olvidados. Tardes en el parque, noches leyendo historias en la cama, la vez que se cayó de la bicicleta y yo corrí como loca para socorrerlo. Escribió que me falló, que por mucho tiempo solo vio lo que quería ver, pero que ahora veía todo con claridad, y que lo sentía mucho. De verdad, leí todo despacio. Una sola vez. No guardé la carta, pero tampoco la rompí. La dejé sobre la mesa, junto a una taza de té ya frío. Miré por la ventana, el cielo nublado de siempre, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque alguien me la dio, sino porque yo misma la construí, palabra por palabra, paso por paso. Fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama, sintiendo el ligero crujido de la madera bajo el peso de los años y los recuerdos. A mi lado, una cómoda antigua que rara vez abro. Desde hacía tiempo, ese cajón estaba casi vacío, como si fuera un espacio que yo misma evitaba llenar. Pero ese día,
Por primera vez en mucho tiempo, extendí la mano y lo abrí con firmeza. Allí dentro reposaba una única fotografía. Alejandro aún pequeño, de unos 5 años quizás. Me abrazaba con sus bracitos delgados, el rostro pegado a mi cuello, riendo con esos dientecitos de leche que le faltaban. La imagen estaba un poco amarillenta, los bordes gastados, pero ese sentimiento aún era nítido. Sentí como si pudiera tocar ese instante de nuevo. Tomé la carta que él me había escrito y la coloqué allí, junto a la foto. No con ceremonia, ni con resentimiento, solo con aceptación. No era un trofeo, tampoco una herida abierta. Era solo parte de la historia. Un capítulo que ya no necesitaba releer todo el tiempo. Percibí, allí sentada, que ya no había ira dentro de mí. Y lo más sorprendente, tampoco deseaba que él sufriera o se arrepintiera hasta el fin de sus días. Lo que yo quería, lo que siempre quise, era simplemente poder vivir sin cargar el dolor de ser invisible, sin girar en torno al deseo de ser reconocida. Y en ese momento, finalmente, me reconocí, no como madre en falta, ni como mujer herida, sino como alguien entera, como alguien que se permitió ocupar, por fin, el centro de su propia vida. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué sentiste al escuchar todo esto. Si ya pasaste por algo similar o conoces a alguien que vivió algo así, compártelo también. Y claro, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Vienen muchas otras historias emocionantes por aquí, y no querrás perdértelas.